Buenas tardes a todos. Tal como mi querida amiga Carmen, mi predecesora, nos dio la antesala, este es el panel de las conclusiones. Mi nombre es Melissa Wong Sahel, yo soy la directora de la OEI en Panamá y Costa Rica. Y quiero hacer una breve presentación de nuestros caballeros. En este panel me encanta ser la dama que moderará y que regulará aquí estas opiniones de tres caballeros. Lo siento, Irune. Pero, bueno, quiero presentar a Federico Buyolo García. Él es director cultural de la Fundación Ortega Marañón. Es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos y actualmente está haciendo un doctorado en Teoría de la Educación por la UNED. Además ha ocupado algunos puestos, digamos, en su vida política, en algunas legislaturas, ha sido director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat en Valencia, vamos, que en estos momentos está pasando por una situación lamentable. Pero bueno, es director adjunto y fue director adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional de España de 2020-2022. Andrés Delich, nuestro querido Andrés, es, además de ser nuestro secretario general adjunto y haber sido director de la oficina de Buenos Aires, es licenciado en Sociología, estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego realizó una especialización en Educación Educativa de la Universidad de San Andrés. Ha participado activamente en política, ha sido diputado y llegó a ser ministro de Educación de la Argentina. Bueno, además de ser de la casa, un gran amigo, ha sido colaborador en múltiples publicaciones y ha compartido libros y artículos con otros autores. Y presentar a Jorge Argüello, que es el Senior Fellow de Georgetown American Institute y presidente de la Fundación de la Embajada Abierta de Argentina. Él es abogado de la Universidad de Buenos Aires y máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Preside la Fundación Embajada Abierta y fue representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas. Embajador en Portugal y Cabo Verde y 2 veces en los Estados Unidos de América, con lo cual hay una experiencia vasta en la diplomacia. Quisiera decirles a ustedes en el día de hoy que, bueno, hemos llevado 2 jornadas que nos han precedido muy importantes. Creo que en una nos dieron el contexto desde la parte de política gubernamental de nuestros países, en algunos casos Costa Rica, El Salvador y más que todo Centroamericana. Y en otra, expresando sus buenas prácticas, digamos, en temas de programas de políticas públicas en temas de migración, trabajo y educación. Dentro de esta perspectiva, el segundo panel estuvo muy interesante y una discusión que, bueno, yo creo que daba para mucho. Y quisiera, pues, pasarle la palabra a Jorge, dando, pues, algunas de sus conclusiones con algunas de estas partes sobre estas dos paneles que nos precedieron. Muchas gracias. Bueno, la verdad que lo primero que quiero hacer es celebrar la posibilidad de este encuentro, celebrar los 75 años que cumple la OEI. Yo desde hace ya algunos años estoy trabajando y coordinando acciones desde el sector privado. Represento y presido una fundación que se llama Embajada Abierta, dedicada a la política internacional. Pero ya desde antes, mientras estuve en la función pública, terminé como embajador en Washington hace unos meses, en diciembre del año pasado, ya veníamos realizando acciones de consumo y acciones productivas. Ciertamente el despliegue que está mostrando la OEI en la región es impresionante y da verdadero gusto poder ser parte de este esfuerzo. Celebro también lo que la pantalla señala, que es el paso adelante que estamos dando en la implementación del convenio que oportunamente celebráramos entre Georgetown University y la OEI. Lo celebro especialmente porque, bueno, hoy Mariano anoté una frase de Mariano Jabonero que hizo referencia a la misión iberoamericana. Y cabe preguntarse realmente si la misión iberoamericana se agota en los 19 países de América Latina que conforman Iberoamérica, más los 3 países europeos que integran Iberoamérica.
Porque fue dicho al comienzo de este encuentro. Hay aproximadamente 62 millones de latinos viviendo en el territorio de los Estados Unidos, casi el 20% de la población, con un proceso de incidencia creciente, tal como quedó reflejado en las elecciones de antes de ayer. Quienes hayan analizado la composición del voto a los dos candidatos se habrán dado cuenta del rol, no solo importante, sino crecientemente importante, que la comunidad latina, iberoamericana, juega en el territorio de los Estados Unidos. Por eso creo que sí, que hay que prestarle atención, que hay que mirar esa realidad, y eso es lo que le da sentido e importancia, pone en valor este acuerdo que estamos llevando adelante entre la Universidad de Georgetown, la OEI, y tengo que celebrar ahora el aporte que está llamado a realizar el Vaticano, el aporte que está llamado a realizar el Banco CAF, de la unión de todas estas energías. Vamos a lograr, sin lugar a duda, completar el proceso y atender a esa parte importante de Iberoamérica que no vive en un país iberoamericano. Punto. Andrés. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que han sido 2 horas y media muy enriquecedoras, de una conversación intensa, interesante, por lo menos para mí me ha resultado muy interesante. Creo que manejamos ahí discusiones de diferentes planos, ¿no? Emilce nos ponía en un plano de discusión de lo global, del bosque, es decir, atrás de estos procesos económicos, de migraciones y los procesos sociales, hay que tener una mirada que no solamente puede ser específicamente técnica de un programa a otro programa. Me parece que es es un plano de discusión que no es menos importante, atendiendo también a algo importante que señaló ella del tema de las palabras, ¿no? Las palabras, sin duda, no solamente generan marcos conceptuales de cómo miramos las cosas, ¿no? Y entre otras cosas, estamos sentados acá hablando de migraciones, que hay cierta perspectiva porque hay marcos conceptuales y hay una cierta negatividad sobre lo que significan las migraciones y los movimientos humanos, porque ha sido cargada desde las palabras así. Por eso hay gente que siente pánico y miedo por estos movimientos sociales, estos movimientos que han sido propios de la humanidad en estas épocas, no sé si son más o menos intensos que otras épocas. No me animaría a decir que son más intensos que otros momentos históricos, pero sí son intensos, que no solo tienen, lo señalaban bien los ministros al principio de la primera mesa, que no tienen solamente que ver con la pobreza, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la violencia política. Hay muchos de los movimientos de migraciones que tienen que ver con cuestiones políticas, violencia política, violencia social y, por supuesto, pobreza como origen. Entonces, el marco conceptual en el que miramos no es un tema menor y, lamentablemente, nos acercamos a un mundo en el cual mira estos movimientos desde una perspectiva enormemente negativa, ¿no? Como una amenaza. Es una amenaza que se mueve. Entonces, este es un punto para tomar y es un plano de esta conversación y como bien señalaba tú y demás, da para todo un plano de conversación muy largo, ¿no? Y después está esta discusión por supuesto, de la relación del mercado de trabajo o del mundo del trabajo y educación, que no es nueva tampoco. Los sistemas educativos han crecido tratando de articular, a la vez de la construcción de cierta ciudadanía, también de formación para el trabajo. El desacople entre el mundo educativo y demás, y el mundo productivo, viene desde hace décadas, se acelera. De hecho, respuestas de la segunda parte del siglo pasado, que tiene que ver con el armado de los aparatos educativos técnicos, tiene que ver con eso. Países que identificaban la necesidad de formar más puntualmente a la población en términos de los sistemas productivos. Lo que también es cierto es que, algo que señalaba Luis Escaso, que la velocidad del cambio hace que esta carrera que pareciera sostener al sistema educativo atrás de la formación para el trabajo no alcanza nunca, ¿no?
y efectivamente no alcanza nunca. Es muchísimo mayor la velocidad de las transformaciones en el mercado del trabajo, en el mundo de tecnología, lo que puede hacer la educación. Y eso nos plantea enormes desafíos, no solo para el tema de migración, desde la perspectiva que lo mires, desde la perspectiva de la educación como un mecanismo de construir oportunidades para que la gente no se vaya de su país, o para dotarlo de mejores condiciones si se va, digamos que son dos formas de mirar estas perspectivas complementarias, no encontradas, pero son dos formas, nuevamente, según el campo dialéctico en el que te instales, de cómo mirar el fenómeno de las migraciones, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un tema que está en el fondo, no del tema de migrantes, sistema educativo y sistema productivo, está en el centro del sistema de discusión, digamos, del sistema educativo y el mundo educativo. En ese sentido, contaban experiencias súper interesantes los ministros y los viceministros, la experiencia de Honduras, en términos, bien lo explicaba el ministro, de un sistema educativo que solo forma para el desempleo, a tratar de encontrarle una relación al sistema educativo con el sistema productivo, sin duda. Desde otra perspectiva, la viceministra de Costa Rica, de quien recibe migrantes, y entonces su preocupación es, de alguna manera, cómo incorporamos a esos migrantes, de qué manera se hacen también ciudadanos del lugar donde viven, no solo de donde vienen, que es una perspectiva también importante en América Latina, porque no solo somos productores de inmigrantes, también somos receptores de migrantes. Millones de latinoamericanos no solo salen de Centroamérica para ir a Estados Unidos, salen a otros países latinoamericanos. Acá hay gente de Ecuador, de Chile, de Perú, de Argentina misma, que son profundamente receptores de venezolanos y demás. Entonces, la movilidad, además, también esa es la otra parte de la cara que hay que ver. Yo creo que también ese es un plano para discutir, y hay una mirada también en términos de lo regional, que de vuelta tiene que ver con la formación profesional y el desarrollo de nuestros países, y de qué manera contribuye la educación en ese sentido. Para eso, y déjenme pasar un pequeño aviso, para eso hace 5 o 6 años en AOI creamos el Instituto de Educación Iberoamericano de Educación y Productividad, justamente porque hay una preocupación que tenemos en el sentido de hacer conjugar mucho mejor la formación profesional con las necesidades del mundo productivo, porque ahí hay uno de los nudos centrales que tienen que ver con migraciones, que tienen que ver con el futuro de los jóvenes, se vayan o se queden de su país, y por eso es uno de los ejes centrales de la OEI. Gracias, Andrés. En ese sentido, quería preguntarte, Federico, si es un problema del mismo sistema o el de la rigidez, o con la velocidad en que no sabemos flexibilizar los sistemas para poder adaptarlos, porque siempre es la discusión entre el empleo y la educación o el sistema formal. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedes sacar de conclusión después de lo que hemos discutido la mañana de hoy? Bueno, primero muchas gracias, ya la directora general lo decía, y gracias, Martín, por traer aquí este diálogo. Yo la verdad que después de lo que nos pedía Carmen, que hiciéramos esta conclusión y que aterrizáramos, yo te diría, bueno, ¿y cuántas horas tengo para desarrollar lo que me acabas de preguntar, ¿no? Porque claro, es tremendamente complejo, y además, sobre todo, con el nivel que hemos tenido anteriormente en las mesas, ¿no? Es muy interesante porque además, fíjate, a lo largo de mí, bueno, has dicho, soy pedagogo y además soy especialista en indicadores educativos, precisamente a través de la OEI, cuando empezó este programa de formación después de las metas 2020 y cómo se hacían, y tuve la suerte de hacer este curso. Y claro, siempre nos hacemos esa misma reflexión, y además, como pedagogos siempre hacemos la reflexión, es decir, si es la educación la que va por delante del mercado laboral o es el mercado laboral el que va delante de la educación. Y nos ponemos a discutir siempre esto. Hace poco, en una charla compartido con una amiga, con Pilar Yacer, decía, me van a permitir bueno, como hay muchos argentinos, creo que no me vais a pegar en el símil que voy a utilizar, y él decía, ¿cuál es la diferencia de Messi con cualquier otro jugador del mundo? Que no va siguiendo la pelota, sino que está ya situado donde la pelota va a llegar después del tercer toque.
Claro, esta es la gran diferencia y lo que yo defiendo que efectivamente tenemos que hacer en la educación. No podemos ir siguiendo, además se decía en la mesa anterior, permanentemente detrás de la última tecnología. Les recuerdo que hace 8 meses estábamos hablando de las gafas de realidad virtual, que hoy ya nadie habla de las gafas de realidad virtual. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial. Les anticipo, también he hecho un curso de estudios de futuro, que en poco hablaremos de la computación cuántica y la inteligencia artificial será una pequeña anécdota dentro de lo que se está pasando o la nueva inteligencia artificial. Por lo tanto, la tecnología va mucho más rápido de lo que estamos nosotros. Segundo, la educación, se ha dicho aquí, es protección, es una manera también de que podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, pero es fundamentalmente el mayor y el mejor instrumento para liderar las transformaciones. Este es donde creo que está fundamentalmente el poder de la educación con el sistema laboral. Yo estoy en contra de lo que decimos de que la educación no está educando, o el ministro de Honduras, perdóneme, no es contra usted ni contra esa reflexión, sí que entiendo lo que se dice. Es decir, no educamos desempleados. Es decir, lo que no puede pasar es que el mercado laboral no sepa aprovechar la formación, estamos en el mejor momento de formación de los egresados en las universidades, etcétera. Luego entraríamos en todo lo que tiene que ver para que se produzcan esos egresados, ¿no? Pero hay una gran cantidad de conocimiento. Aquí en España lo hemos vivido con las migraciones de los jóvenes que tenían que irse fuera porque el mercado laboral español no asumía ese talento que se estaba haciendo. Y eso es lo que va a hacer, sin duda alguna, es en detrimento de las propias sociedades. Entonces, con lo cual, yo creo que hay una parte importantísima en que esa formación tiene que ser una formación de calidad, adaptado sin duda alguna al momento, pero sobre todo anticipando cuáles van a ser los próximos movimientos. Tenemos que fortalecer sin duda alguna esa formación, lo comentábamos ahora mismo, de que la mejor manera de que alguien pueda migrar es con un mayor nivel de formación y que esto tiene que ayudarle, o como decía el antiguo ministro de Educación Ángel Gabilondo, nadie está sobreformado. Es decir, todos seguimos formándonos. Yo acabo de matricularme en filosofía y tengo ya, pues eso, algunas carreras. Es decir, lo que sí que no puede ser es que el mercado laboral no dé esas oportunidades para que el talento que estamos formando, por cierto, en la mayoría de los casos con fondos públicos, para actividades privadas, no aproveche todo ese talento. Yo creo que ahí es donde está verdaderamente la comunión entre estos dos ámbitos. Y esto ligado al ámbito de las migraciones, que no podemos olvidarnos, que, por cierto, la migración es un derecho en origen, en tránsito y en el final, y en destino. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es que haya una migración forzosa porque no hay condiciones económicas, porque no hay condiciones climáticas, se ha dicho también en las anteriores mesas, y que por lo tanto necesitamos sin duda alguna dar los resortes y los instrumentos necesarios para que esto se vaya y que todo el mundo que tenga que emigrar lo haga en las mejores condiciones. Ahora, lo más importante, y volviendo y terminando ya con lo que tú me preguntabas, la vinculación entre el mundo laboral y el mundo de la educación no es solamente, como siempre se evoca, sobre la educación, sino que este mundo laboral tiene que entender también que el crecimiento económico no puede ser que al final llevemos a esa situación de desigualdades que estamos viviendo hoy en día, cuando estamos en el momento de la mejor formación académica, profesional y personal que tenemos actualmente. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Gracias. Recién Andrés, al pasar, mencionó esta noción del migrante como amenaza. Y la verdad es que antes de ayer, decíamos hace un rato, tuvieron lugar las elecciones en los Estados Unidos, donde básicamente hubo dos temas en la agenda, dos temas destacados, los más importantes, que fueron la economía y la percepción que el estadounidense promedio tiene de la realidad económica, que no siempre coincide, pero bueno, mandan las percepciones en un proceso electoral. Y el segundo tema fue el tema de la migración. La verdad que tanto los demócratas como los republicanos reconocen la importancia de la cuestión migratoria, pero los dos han fracasado a la hora de encontrar una fórmula que dé una respuesta adecuada a esa situación crítica por la cual atraviesa no solamente Estados Unidos, sino todos los países involucrados en ese proceso migratorio. Y la verdad es que no quiero dejar de llamar la atención sobre el discurso del presidente electo de los Estados Unidos, porque una buena parte de la campaña estuvo centrada sobre el migrante como amenaza de delincuencia, como violador, como marginal, y este discurso ha tenido mucho que ver con el resultado de la elección.
Por lo tanto, todos tenemos que tomar conciencia, tener en claro, perdón, que ese discurso ha prendido fuertemente. Esperemos que haya sido nada más que un discurso irresponsable, tendiente a captar la atención de una parte del electorado más bien ignorante. Pero lo cierto es que ese discurso estuvo en el eje de la campaña electoral de los Estados Unidos. Muchas gracias. No, y también el tema de la comunicación y el desvirtuar la información que estamos teniendo y que estamos recibiendo. Eso es parte de la educación y es parte también de lo que creo que se vinculaba con algo que decía Emilce en el momento en el que el deber ser o hacia dónde estamos haciendo con estos movimientos. Es un movimiento que para algunos sí es un negocio, el llevarlos y traerlos sí se convierte en una empresa. Y hay gente que está lucrando, y lo puedo decir por experiencia en mi país, en el Darién. Las historias son desgarradoras de lo que viene y son migrantes de China, Haití, Cuba y sobre todo Venezuela. Y allí mueren personas todos los días. Y de lo cual, al tratar de legalizarla, y hacia allá voy, y mi pregunta sería a ustedes, ¿creen que tecnológicamente logramos llegar o cerrar esa brecha en algún momento en estos movimientos migratorios? ¿O simplemente adaptando y flexibilizando podríamos tener y cumplir con el derecho de todo niño, niña o adulto que tenga derecho a la educación? Si ese tipo de toma de decisiones políticas podría apoyar a los gobiernos a que todo haya una migración legal, que era lo que de alguna manera supuestamente estaba el discurso de Trump en los últimos minutos de la campaña, que cambió el discurso y corrigió el tema. Digamos, ¿qué pasa en estas circunstancias que estamos en un mundo tecnológico? Y si nos está dando tiempo para hacer el estudio del por qué, porque la razón por la que migra o la recepción de la migración que llega a Europa es muy distinta de la que está llegando a Estados Unidos. Entonces, estos movimientos globales, y no estamos incluyendo Asia, porque pues es una zona que no está vinculada en este momento a Iberoamérica, pero que también tendría mucho que ver. No sé cuál, el que quiera tomar la palabra. Ministro. No, bueno, es una pregunta difícil. Nos dijeron que eran conclusiones. Pero esas son conclusiones no de este seminario. No, porque ahí hay muchos componentes, ¿no? Yo estaba pensando en algo que señalaba con Carlos Malamud, con mucho sentido, que en definitiva hay una razón individual en la cual uno toma. Uno asume que los otros están haciendo algo por lo que uno supone o mira que es el problema, ¿no? Cuando uno dice es la pobreza, además Carlos nos recordaba, bueno, pero también hay sectores medios altos de las sociedades latinoamericanas que están saliendo de las propias sociedades latinoamericanas, no porque tengan malas condiciones de vida en sus países, sino por otras razones. Quiero decir que las razones por las cuales se toma una definición, centralmente por supuesto, y la que tiene cierta visualización, tiene que ver con la pobreza, la exclusión, la violencia de sectores que van a ver, pero hay otros que lo hacen, jóvenes que lo hacen además porque tienen una mirada digamos, si en Estados Unidos dirían el sueño americano, o por lo menos de cierta organización social distinta que les permitiría desarrollarse incluso más allá de la cuestión de la pobreza y vivir en formas y condiciones de la vida, ¿no? Entonces, ahí la cuestión tecnológica, digamos, en términos de cómo nos ayudaría para mejorar la formación de los jóvenes, yo creo que sí que hay una apuesta importante en ese sentido. Algo de eso comentaban el programa, me parece que era el bachillerato virtual que señalaba el ministro de Honduras como un mecanismo de mantener a los jóvenes y a través de un mecanismo virtual, mantenerlos dentro del sistema educativo. Pero todo esto se resume a algo que también señalabas tú, es decir, cómo, más allá del tema de migrantes, cómo garantizamos el derecho a la educación de los niños, aún en movimiento
o en tránsito o en esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando empiezan a aparecer estas soluciones que los ministerios piensan, el bachillerato virtual o una forma de, no me acuerdo cómo se llama técnicamente, el legajo que te vas llevando de alguna manera, que permite al chico seguir sus estudios en cada uno de los países donde va a ir, va yendo, y si vuelve, tenerlo, digamos. Todas esas cuestiones con tecnología, por supuesto, ayudan más. Lo que señalaba uno de los programas importantes que hay en Argentina en términos de los trabajadores y los micro certificaciones que permiten al trabajador tener una tarjeta con chip las certificaciones de los tramos que están haciendo y los saberes, que esto le permite circular no solo dentro del país, sino eventualmente, si esto tuviera algún contexto internacional, poder transitar con una tarjeta de saberes, llamémosle así, de formación de un país al otro, y ahí entran diría instituciones, organizaciones como las nuestras, que pueden generar condiciones acompañados por otros organismos. Yo creo que ya nos diste una tarea. ¿Ah? Ya nos diste una tarea a los directores. Sí. Estaba mirando a CAF, que nos puede ayudar para armar el sistema. Para un sistema regional que de alguna manera certifique estos micro certificaciones laborales, ¿no? Y uno se puede imaginar, entonces, la gente teniendo casi, como diría, un currículum propio certificado de lo que sabe y recorriendo los países y lo que significaría esto en términos de migración, ya sea legal o no legal, ¿no? Poder llevar tus propios saberes, digamos, en ese sentido. Bueno, efectivamente, todo eso es tecnología, y tecnología ayudaría muchísimo, ¿no? Tecnología al servicio de la migración. Claro. Sí, siguiendo lo que estabas diciendo, UNESCO hizo un proyecto hace muchos años que se quedó en nada, que se llamaba el documento, creo que se llama Documento Educativo Universal, donde al final tú tenías con una especie de carné, donde tú tenías toda esa formación independientemente de donde lo hubieras cursado, y luego también se comentaba en la primera mesa las convalidaciones, y además en el documento se hace las convalidaciones entre sistemas educativos y demás, ¿no? Y esto me lleva a irnos un poco más para atrás. Es decir, si volvemos otra vez, como decía la directora general de la Fundación, a las ideas de Jacques Delors del aprender a lo largo de la vida, en fin, yo cuando estudié la carrera de pedagogía, entonces hablamos del aprendizaje de adultos. Hoy afortunadamente ya decimos aprendizaje a lo largo de la vida, y que nuestros aprendizajes cada vez son de manera distintas, y puedes hacer una carrera universitaria, luego haces un experto, haces un diplomado o haces un curso de especialización que te permite ese pasaporte que decía el ministro de Honduras, de ese pasaporte educativo, que es algo que llevas contigo. Por cierto, cuando lo pierdes todo, y mucha gente en Valencia hoy lo ha perdido todo, lo que te queda por encima es la formación que tú tienes y las capacidades que tú has ido desarrollando. Con lo cual, yo creo que este es uno de los elementos fundamentales que tenemos. ¿Cómo nos ayuda la tecnología? Es decir, estaba pensando en algunos proyectos que conozco a través de blockchain, por ya ponernos en plan práctico y llegar a las conclusiones, como tú nos pedías de tareas, de que hoy con blockchain te pueden certificar aquella formación. Luego lo que se requiere es que entendamos que si somos personas y si la migración ha sido algo que ha estado vigente a lo largo de la historia, sin hablar de esa migración forzosa que, por supuesto, tenemos que atajar y tenemos que garantizar, como os decía, los derechos de tránsito, inicio y final de recorrido, lo importante es que al final tú puedas generar tu propia formación y currículum educativo que vayas acreditando, y que eso es lo que va a acrecentar tu sistema. El aprendizaje a lo largo de la vida se convierte hoy ya en un instrumento básico. Antes estudiábamos, terminabas la carrera, teníamos tu maestría y decías, ya he terminado de estudiar todo lo que tenga. Hoy no. Hoy ya la educación no es solamente para adaptarnos, como decía al principio, al nuevo mercado laboral, sino para avanzar sobre ese mercado laboral. Y eso ligado a las migraciones, fijaros, en Madrid pasa una cosa muy curiosa. Además, Fernando Caballero lo ha escrito en un libro que se llama Madrid DF, que habla de Madrid, cómo se está convirtiendo en un foco de atracción de la migración. Y además de tres tipos de migración habla él. Por un lado, el que huye de sus países por falta de condiciones económicas o por falta de seguridad, que sería la capa más baja. Aquellos padres que pueden enviar a sus hijos a estudiar o a trabajar, aunque sean en trabajos
menos cualificados que podrían tener eso, pero que dan una oportunidad, y luego la migración de dinero, que lo que hace es generar inversiones. Por lo tanto, el concepto de migración es importante entenderlo no solamente con esa parte forzosa, que es la que tenemos que atajar sin duda alguna, sino también ver todas esas oportunidades. Y yo creo que ya no podemos negar la capacidad de generación de transferencias a los países de origen de las personas migrantes, que ayudan no solamente, en algunos casos, más que la propia cooperación internacional al desarrollo, para generar y fortalecer. Ahora, vuelvo al inicio de mi primera conversación. La educación tiene que ser ese pilar que nos permita que, independientemente de dónde estemos, independientemente de la modalidad que hagamos e independientemente de lo que estudiemos, pueda hacerse. Y eso hoy la tecnología no lo permite. Antiguamente no podía ser en un fichero o en un legajo que tendrías que mirar a ver dónde estaba. Hoy, a través, por un ejemplo, con blockchain, tendríamos la capacidad de que cada uno tuviéramos en nuestro currículum un blockchain de todo certificado de lo que hemos hecho y, sobre todo, de qué convalidaciones se puede hacer. Es un tema de tecnología, no es un tema de estable y de voluntad política, sin duda alguna. Bueno, me quedo con eso. Voy a hacer unas reflexiones. Creo que de algo muy importante es que seguir siendo la unión hace la fuerza, por más que nuestros diálogos estén en estos momentos comprometidos. Creo que sigue siendo un pilar fundamental. Hay procesos que tienen que ser procesos globales. Ver el bosque no solamente puede ser individualizado. Tenemos que seguir. La formación para el trabajo es vital y hay un vínculo inevitable con la educación. Lo importante de ahora es ver la velocidad con el cambio en el mundo del trabajo y vincularlos a estos temas. La flexibilización del mundo educativo también es importante. Y la economía y la percepción en el tema de migración, creo que nos hemos quedado con dos ejemplos específicos en el término de los chips en Argentina para poder saber, y el Bachillerato Internacional de Honduras. Creo que han sido dos ejemplos vitales y clásicos de lo que se pueda implementar hoy día en cualquiera de nuestros países. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias.